lo que está sucediendo en Perú. Él es abogado y también miembro de la dirección del partido Izquierda Socialista. Estamos con usted y es un gusto saludarle, Juan Diego. Hay muchísimas preguntas, interrogantes a esta hora para entender un poco más la situación. La primera de ellas es para poner a su consideración lo que está sucediendo en lo que ya parece un loop en el país. El Congreso rechaza las propuestas para elecciones anticipadas. Ante esto, la presidenta designada, Dina Boluarte, dice, pues llevaremos una nueva fecha. El Congreso la vuelve a rechazar, Dina vuelve a presentar una nueva fecha y esto ya parece, como le decía, una repetición hasta el infinito, mientras en las calles peruanos y peruanas están jugándose la vida. Así es, buenos días, Janet, y gracias por la entrevista. En efecto, tal como tú lo has descrito, tenemos por parte de las autoridades del Perú, ya tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, una crisis total, permanente y una falta de empatía respecto a lo que está pasando y, por supuesto, una completa nulidad de visión política que desconoce lo que está pasando en la realidad. Esto se refleja en la división constante que se puede apreciar dentro de las fuerzas de la derecha, en el legislativo, en el mismo ejecutivo, que no les permite encontrar una salida, es decir, la salida que la derecha quisiera darle a esta solución. La propuesta que se intenta plantear de adelanto de elecciones como una salvavidas, como una válvula de escape ante la presión que desde la calle se está manifestando, no logra consenso entre las fuerzas de la derecha en el Congreso. El Ejecutivo presenta su propia propuesta, esta tampoco, al parecer, está siendo bien recibida por el Congreso y la crisis continúa. ¿Qué es lo que está atrás de todo esto? Bueno, es que de acuerdo a las encuestas publicadas por ejemplo, IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, te señala que lo que la calle está planteando es otra cosa. El 74% de la población quiere la renuncia inmediata de Dina Boluarte. El 69% de la población quiere una nueva constitución, la convocatoria de una asamblea constituyente. Mientras que por parte de la derecha, este Congreso no está legitimado, solo tiene un 7% de aprobación y el Ejecutivo tiene un 17% de aprobación. Esas son las cifras. Por tanto, una salida, cualquiera que sea esta, que venga del Ejecutivo o del Legislativo, no es representativa, no es legítima. Repito, el Legislativo tiene 7% de aprobación y el Ejecutivo 17% de aprobación. No va a venir de allí la salida. Sería una salida institucionalista, pero carente de legitimidad, carente de representatividad. Las calles, si vemos los datos que te he mencionado, 74% y 69% lo que piden es la salida de Dina Boluarte y la convocatoria de una asamblea constituyente. Eso se refleja, no hay que tener dos dedos de frente, en las movilizaciones constantes. Nunca antes en la historia moderna del Perú habíamos tenido durante 2 meses movilizaciones constantes, a pesar de la brutal represión que ya lleva más de 60 hermanos nuestros asesinados por esta dictadura, ejecuciones extrajudiciales según los organismos de derechos humanos. Nunca antes se había visto una capacidad de movilización, de resistencia, de permanencia tan fuerte, pidiendo entre sus consignas principales, como ya hemos dicho, la salida de Dina Boluarte, el cierre del Congreso. No se está planteando una salida que implique algún tipo de acuerdo con el Congreso, sino se está planteando el cierre del Congreso, una convocatoria de una asamblea constituyente y el fin de la represión, la libertad de Pedro Castillo, la libertad de los detenidos. Esas son las consignas que desde Lima, por ejemplo, que se ha articulado una unidad de las fuerzas de los distintos conos de Lima, han planteado como acuerdos. Justamente, el día sábado se ha anunciado ya la marcha de los conos de Lima, es decir, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, ya han despertado, han empezado a hacer movilizaciones muy fuertes y se van a desplazar desde de las periferias de Lima, donde viven la mayoría de hijos, nietos de inmigrantes. Yo vivo en Lima Norte, en Caraballo, estamos organizándonos para bajar hacia Lima. Es decir,
esa retórica que también se planteaba, de que solo las provincias están luchando, ya se está cayendo. Lima ya se levantó, ya despertó, y es contundente la respuesta que se está dando. La salida no es institucional, eso se evidencia en las encuestas, eso se evidencia en la calle. Lo que la gente está planteando es claramente una salida de fondo que cuestione este modelo. Al plantear una nueva constitución, lo que se está planteando es acabar con el pilar jurídico, constitucional y político que sostiene el régimen neoliberal que se implementó en los años 90. De eso es lo que estamos hablando, de ese es el nivel de las movilizaciones que se están planteando. No es solamente ya un tema de ver una salida institucional en el Congreso, de ver quién puede ser el nuevo presidente del Congreso o algún apetito electoral puntual, sino es el pueblo movilizado que poco a poco está haciendo carne en medidas mucho más profundas. Y ojo, el día de ayer se realizó también una conferencia de prensa en donde muchas organizaciones sociales, tanto de Lima como de regiones, planteaban la liberación de Pedro Castillo y su restitución. Ese es otro tema que está en agenda también por parte de las organizaciones sociales, pero que los medios de comunicación y por supuesto el Congreso y el Ejecutivo no lo ponen en agenda. También esa es una salida que desde las calles se empieza a plantear. Juan David, pero en medio de esa situación, en unas declaraciones de hace unas horas del primer ministro Alberto Otárola, ha dicho que hay proyectos que ha calificado como retrógrados, por ejemplo, también autoritarios, que pide que se realice una asamblea constituyente en el país. Y sostiene este primer ministro que la gran mayoría de Perú rechaza este proyecto. ¿Sobre qué país está dirigiendo, sobre qué país está gobernando Otárola que parece no conocer? Ya no hablemos de encuestas, solo de mirar a las calles y las peticiones que constantemente se están haciendo. ¿Qué se puede esperar entonces de un ejecutivo que así califica el pedido del pueblo como autoritario, retrógrado y además falso? Bueno, simplemente habría que ver lo que, como tú bien dices, señala la realidad en la calle. ¿Quién tiene un discurso autoritario, retrógrada, antidemocrático? ¿Aquellos que marchan de manera pacífica y multitudinaria en las calles, o aquellos que han sacado los tanques, aquellos que irrumpen en universidades, violan las puertas y se meten a las universidades, aquellos que han sacado los fusiles y las botas a las calles, y aquellos que, según organismos de derechos humanos, ya tienen más de 60 ejecuciones extrajudiciales con disparos de armas de fuego, de bala, de perdigones en la cabeza, en el pecho. Lo que vimos hace 3 días en Lima, en una de las últimas marchas, en donde asesinaron a 2 personas de Lima, ya no solamente están matando en provincia, sino que, se ha visto en los videos, la policía claramente dispara a menos de 3 metros un arma de una lanzadora de bombas lacrimógenas a la cabeza de Víctor Santisteban, un vecino de Lima Norte. Literalmente, bueno, le destapa mata, ¿no? Un disparo a la cabeza certero que lo mata, evidencia el grado de actitud antidemocrática, autoritaria por parte de las fuerzas de orden. El día de ayer hemos visto, por ejemplo, que han habido detenciones a delegaciones de hermanos de provincia en donde se le ha imputado el cargo de tener en su poder 1.900 soles, más o menos unos 400 o menos, unos $300 en el bolsillo, y tener una agenda en la que decía se va a dar 50 soles al hermano tal para que se cure las heridas, se va a dar 20 soles al hermano tal para que se cure los disparos por de perdigones, etc. Esa ha sido la prueba que la policía ha mostrado para decir que son actos vandálicos, que son terroristas, que están financiados por el extranjero, que están financiados por el narcotráfico, que están financiados por X y Y cosa. Es decir, no tiene ningún sentido, son acusaciones falsas que demuestran simplemente la desesperación de estas personas. Están viviendo en otra realidad, claramente, y están gobernando para una ínfima minoría, están gobernando para aquellos que se están beneficiando, por ejemplo, de los contratos ley. En este momento, ellos quieren perpetuarse en el poder porque
se va a vencer una serie de contratos ley en el país que permiten que empresas nacionales de gran capital, puedan seguir lucrando con los recursos naturales del país. En el Perú, es el único Perú en Latinoamérica en donde estos llamados contratos ley, sí, contratos entre el Estado y las empresas transnacionales, tienen rango legal, están inscritos en la Constitución. Es el único país que tiene esto. Tenemos una Constitución, pues, neoliberal, proveniente de la dictadura del fujimontesinismo. Eso se está por vencer y ellos están desesperados por renovar esos contratos y por eso no quieren ningún tipo de cambio ni que se toque la Constitución. ¿Qué más democrático, Janet, y amigos que nos escuchan, que consultar a la población, llamarlas y preguntarles si quieren o no quieren nuevas reglas, si quieren o no quieren una nueva Constitución? Que el pueblo se exprese de manera democrática y que se haga llegar su voz. Si es que el pueblo dice sí queremos una nueva Constitución, vamos adelante. Si el pueblo dice que no, bueno, perfecto, es la democracia. Pero no quieren llegar a ese escenario. ¿Por qué? Porque saben que van a perder y tienen que deslegitimarlo con las balas, con la represión que está habiendo, con este discurso que intenta decir que quienes planteamos esa amplia consulta democrática somos antidemocráticos. Eso es absurdo, no tiene sentido. Y obviamente se cae, no necesita explicarse más. Todo esto demuestra, creo yo, la desesperación que está teniendo el régimen, que la única manera por la que se sostiene es por la fuerza. Por eso hacemos una invocación, un llamado. El pueblo, no solo de provincias, no de Lima, está luchando. El sábado 4, desde primeras horas de la mañana, se movilizan todos los conos hacia el centro de Lima. Necesitamos también el apoyo internacional de los países para que esta dictadura caiga, no siga matando más gente, no se siga enlodando la bandera peruana, encharcándose de sangre en nuestro territorio patrio y lleguemos por fin a una solución. Repito, lo que se plantea no es una salida institucional, ya las instituciones están completamente legitimadas, lo que se plantea es un cambio en base a la salida de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una Asamblea Constituyente, la libertad de todos los detenidos, incluyendo Pedro Castillo, su restitución, el fin de las masacres que están habiendo en este momento, el fin de la persecución política y que los culpables paguen sus culpas. Muchísimas gracias, Juan Mota, por compartir con nosotros esos criterios, esas aclaraciones y ese tiempo con esta conexión global de Telesur. Gracias a ustedes. Es un deber y un placer. Hacemos una pausa.